Dice así la palabra de Dios, Salmo 34, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que de este salmo que hemos leído hoy, que tiene 22 versículos, hay frases, hay versículos que están aquí que los hemos mencionado muy repetitivamente en nuestra vida, y tal vez a muchos no recuerdan tener tantas promesas de Dios agrupadas en un solo salmo. Me parece muy poderoso poder hoy volver a retomar y volver a recordar las bondades de Dios y sus promesas para nosotros. Dios tiene grandes propósitos para nosotros, y en medio de este tiempo tan difícil podemos decir, yo sé que muchos allá que tienen su Biblia saben muy bien cómo titula este salmo, y es: Jehová es nuestro guardador y protector. ¿Cuántos dicen amén? Hoy queremos meditar sobre esta gran verdad y sobre el atributo de Dios de que nos guarda, nos cuida y está atento a cada una de nuestras necesidades. Y quiero leerlo también en otra versión. Esta era la Reina Valera. Escuchen bien cómo dice la Nueva Traducción Viviente el Salmo 34. Vamos a meditar hoy, toda la palabra va a ser meditar versículo por versículo del Salmo 34, y va a entender promesas poderosas de Dios y lo que el Señor promete para nuestra vida, además de la boca del salmista David en un tiempo muy, muy difícil de su vida. Dice así acá en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: Salmo 34, Salmo de David acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelech, quien lo echó de su presencia. Miren y estén muy atentos, la versión Nueva Traducción Viviente dice: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de venganza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Dice el salmista David en el 8,
Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les hará falta ningún bien. Vengan, hijos míos, escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Pero miren lo que sigue diciendo este salmo. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. ¿Cuántos dicen amén? Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos, y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. ¿Cuántos dicen amén? Yo estaría ahí en la casa saltando, gritando, dando gloria a Dios por sus promesas. Yo quiero que ahí los que están conectados puedan comentar qué pueden sentir cuando leen este versículo. ¿Qué pueden saber? ¿Qué pueden decir de Dios? Miren que el salmo empieza David adorando a Dios, diciendo que alaben al Señor en todo tiempo, que en todo momento estuviese su alabanza de continuo en su boca. ¿Qué puedes sentir hoy en esta noche meditando sobre este salmo? ¿Qué es Dios para ti? A ver, si quieren escríbenlo ahí en los comentarios. ¿Qué es Dios para ti? Leyendo este salmo, mire, decíamos que el Señor atiende a los que le buscan. Él tiene su ángel, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que los defiende. Dios es bueno, Él está atento a los que invocan su nombre. Dice que Él oye cuando claman por ayuda y llega en ese momento preciso al rescate y ayuda a aquellos que están en dificultades. Y empieza el salmo a hablar un montón de promesas. Y dice también actos que hizo David en medio de un momento difícil. Dice: en mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. ¿Qué puedes tú meditar en esta noche sobre Dios? Jehová es tu guardador, Él es tu protector, y alguien tiene que creerlo en esta noche escuchando este mensaje. Dice la Biblia que este salmo fue escrito por David cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelech, quien lo echó de su presencia. Esta historia me parece muy, muy interesante. Todos sabemos la historia de David, y para los que se conectan y tal vez no la conocen un poco, sabemos que David fue aquel joven que con tan solo una onda pudo matar a un gigante que era Goliat. Y dice la Biblia que todo el mundo se asombró por ese acto tan asombroso que hizo David, un joven ungido por Dios que pudo hacer un acto tan poderoso porque Dios estaba con él. Amén. Y eso lo podemos ver en el libro de Samuel, cuando la Biblia nos enseña todas las cosas que David hizo. ¿Qué pasa en la historia? Dice la Biblia, en ese tiempo el rey era Saúl, y Saúl tuvo algunos problemas con David porque hasta canción inventaron a David cuando había derrotado al gigante, y decían que Saúl había matado a 10,000, a 1,000, y otros cantaban y decían que David había matado a 10,000. Dejen aquí, vámonos a 1 Samuel, que ahí está la historia. En el capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18, dice la Biblia que
David pudo no solo matar a Goliat, sino que también ayudó a que los israelitas derrotaran a los filisteos. Él apoyó para que esa gran victoria la tuvieran. Y dice la palabra de Dios que había un cántico que la gente decía era que Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y en ese momento Saúl, como era el rey, se sentía un poco envidioso. Aquí en esta versión dice: Saúl tiene celos de David. Saúl tiene envidia de David porque la gente empezó a darle fama a un joven que solamente estaba cuidando a sus ovejas, y de un momento al otro empezaron a ver grandes cosas que Dios había hecho con David. Yo quiero leer aquí, que se me había olvidado lo que algunos están escribiendo. Dice Gloria: Dios para mí es gran gozo, mi paz, mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. La hermana Nelly dice: Dios para mí es como el aire, es mi vida, es mi todo. Yaniris dice: Dios para mí es mi todo. Leyendo este salmo podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Amén. La historia nos cuenta de que David era un hombre que también se la embarró, tuvo muchas cosas difíciles, pero la Biblia nos enseña que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y me asombra porque si nos leemos muchos capítulos del libro de Samuel, nos podemos ver que la Biblia dice que a pesar de todas las cosas que pasaron, David tenía éxito en todo lo que hacía porque Dios estaba con él. Y eso hacía que Saúl se enojara. Recuerden que Saúl parecía, dice la Biblia en muchas partes del libro de Samuel, que había un espíritu que le atormentaba. La presencia de Dios se había ido de la vida de Saúl, pero David tenía la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios, si podemos leer el libro de 1 Samuel capítulo 18, nos vamos a encontrar un poco el contexto de toda la historia. Por ejemplo, en el 18:14 dice: David seguía teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Pero todos en Israel y Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir sus tropas en batalla. David tenía la gracia de Dios, David tenía el Espíritu de Dios, David estaba ungido para derrotar gigantes. Amén. Pero se levantó un gigante grande en su vida. Y es muy fuerte porque no era cualquier gigante, era Saúl, era el rey en ese momento. ¿Y qué pasa? Dice la historia que David no solamente, imagínense, el rey lo envidia porque tiene fama, porque está lleno de Dios, porque mata gigantes, y tal vez él, como era el rey, no tenía esa autoridad, esa potestad. Y la historia nos cuenta que no solamente eso ocurría con David. La Biblia también nos enseña que el hijo de Saúl, Jonatán, amaba a David. Imagínense, con todo esto que estaba viviendo Saúl, entender no solamente que tenía celos, que tenía envidia de David, también lidiar con que un hijo de él amaba a David, y lo amaba tanto que dicen que hicieron pactos, que entre los dos se amaban tanto que hicieron pactos, que hicieron tantas cosas en honor a ese amor que se tenían. No solamente el hijo de David, Jonatán, amaba a David, sino que también una hija de Saúl, también amaba a David, que fue quien se casó con ella. Pero empezaba Saúl a atrapar trampas contra David porque quería hacer daño. Ya estaba como hastiado de que David era el mejor, de que el David, imagínense, lo amaba el hijo, lo amaba la hija, le iba bien, era prosperado en todo. Ahorita leíamos, decía, tenían éxito en todo lo que hacía porque Dios estaba con él. En otra parte de la Biblia sigue diciendo, si ustedes lo leen en el 1 Samuel 18, 14, si quieren lo pueden leer en el 19, todo empieza a decir que Dios estaba con David, Dios estaba con David. Miren, dicen que un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David no solamente mató a los gigantes, no tenía talento no solamente para matar, sino que era un artista. David entonaba salmos, David tocaba el arpa, David estaba ungido para muchas cosas. Y dice la Biblia, David tocaba el arpa tal como lo hacía todos los días, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David. Eso está en 1 Samuel
capítulo 18, versículo 10, y dice, y de repente se lo arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba, miren lo que sigue, otra vez lo repite, porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1000 hombres, y David dirigía fielmente las tropas en batallas. David luego de esto empezó a tener un enfrentamiento con Saúl, y es muy doloroso porque si ustedes leen la historia, David amaba al rey, o sea, honraba al rey, no solamente porque estaba cerca como alguien familiar, porque David hizo parte de la casa del rey, vivió con el rey, una de sus hijas fue su esposo, era su suegro también, y no solamente era su suegro, sino que era el papá de su mejor amigo, o sea, era un tema filial que había allí. Y ustedes cómo pueden sentirse que David, cómo pueden creer que David se sentía al experimentar esta situación. No solamente el lidiar con que alguien como el rey quería matarlo, y empezó una travesía en la vida de David, alguien que estaba en el rey, alguien que venía teniendo hazañas de matar un gigante. Había un gigante muy grande, y no sé si les puede sonar familiar. A veces hay gente que está muy cerca a nosotros, tal vez nosotros matamos gigantes. Miren, David venía de matar a Goliat, el más gigante de los filisteos, pero se encontró con un gigante cerca de él que era Saúl. Tal vez muchas veces en nuestra vida tenemos gigantes que están ahí cerca. Y miren, me parece tan asombroso alguien que había tenido tanta autoridad, imagínense, con una lanza poder matar a alguien. Enfrentarse con esta situación fue difícil. Sin embargo, yo veo en cada una de parte de esta historia la bondad de Dios sobre David. Dice que no solamente este fue el primer intento, Saúl intentó muchas veces tirar un lanza sobre David para matarle, porque luego que pasaba esta historia, él empezó a tener una emboscada, le prometió una hija para que se casara con él, no se la dio, luego le prometió la otra que fue con la que se casó. Empezaron a ocurrir muchas cosas, miren que lo que leí ahorita la historia decía que David bajó de los rangos y empezó a estar como en esa dualidad en la casa del rey. ¿Qué pasa? En esta historia, y les doy el contexto, es para que ustedes entiendan un poco el contexto en el que se escribe el Salmo. Me parece súper poderoso. Miren, dice otra cosa para que vean que David estaba siendo perseguido, pero Dios estaba con él. Lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14. Miren y escuche esto, que la palabra es clara, para que ahorita cuando empecemos a meditar uno por uno el Salmo, usted entienda lo que David estaba confesando con su boca a través del Salmo 34. Dice, 1 Samuel 23, 14, David se refugió en unas fortalezas que habían en el desierto y en la zona montañosa. ¿Dónde estaba David? David estaba en las cuevas, en el desierto, en lugares secos, en lugares de aflicción. Dice, él se refugiaba, estaba buscando lugar para huir porque Saúl quería matarlo. Y dice, David se refugió en unas fortalezas que habían en el desierto y en la zona montañosa de Zif. Y miren lo que dice la Biblia, Saúl lo perseguía día tras día, era una persecución diaria, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Miren, aquí había un asunto sobrenatural. Dios estaba al cuidado de David y él podía entenderlo. Por eso proclamó un salmo tan hermoso. La Biblia enseña que Saúl se enteraba que David estaba en un lugar, allá iba, y yo no sé, pero parece como historia de ficción, donde siempre que quería Saúl atacar a David no pudo porque Dios algo hacía. Entonces, lo que más parece chistoso es la historia del Salmo 34. Si ustedes recuerdan, yo acá en la Biblia dice que es el Salmo de David acerca de cuando David se hizo pasar por loco frente a Abimelech, quien lo echó de su presencia. ¿Qué pasó? Aquí está la historia. Vamos a buscarla en el 1 de Samuel. Todo esto está en 1 de Samuel, versículo
versículo 21. Versículo 21. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Para no leer toda la historia, David en esas huidas llega dice aquí la Biblia que llega a la tierra de los filisteos. Imagínense, donde David había matado a Goliat. En esa correndilla de buscar lugares para esconderse, David llegó a la tierra de los filisteos. Y dice la Biblia que David le preguntó, se encontró con Ahimelech y dice, David escapó de Saúl. Eso está en 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Toda esta historia la van a encontrar en 1 Samuel. Lo estoy contando así un poco rápido para que nos dé el tiempo de entender toda la enseñanza. Dice Samuel, capítulo 21, versículo 10. Dice, entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquís de Gat, que en la otra versión dice Ahimelech, pero a los oficiales de aquí no les agradaba que David estuviera allí. ¿No es este David el rey de la tierra?, preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y cánticos y dicen, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? O sea, la gente dice, este que mató a Goliat y está aquí, ¿qué hace David aquí? ¿No es este el que había matado? La gente tenía miedo. Y dice la Biblia, David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquís de Gat pudiera hacer con él. Él tenía miedo porque él estaba huyendo. Imagínense, él se sentía en este momento, no era el David valiente que estaba luchando contra Goliat, sino que era un David que estaba huyendo. Y no solamente huyendo de alguien que quería matarlo, sino que también estaba escondido en sus sentimientos y emociones, adolorido porque su suegro, porque el padre de su mejor amigo no quería matarlo, quería acecharlo. Y eso también había un asunto en su alma que lo carcomía, y estoy seguro que podía estar más allá de físicamente mal, sus emociones estaban totalmente mal, que llegó a sentir mucho miedo. Y dice que se hizo pasar por loco y empezó a arañar las puertas y dejó que la saliva escurriera por su barba. Finalmente el rey Aquís le dijo a sus hombres, tienen que traerme a un loco. Ya tenemos suficientes locos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea el huésped en mi casa? Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulán. Esta es la historia. Allí es donde se empieza a escribir el Salmo 34. En un momento, imagínense, David estaba entre la espada y la pared, está corriendo para que su suegro, para que el rey de Israel no lo mate, que es Saúl, y se encuentra en la tierra de los filisteos y está frente al rey de los filisteos, o sea, estaba en la casa de los filisteos, a punto de poder matarlo. O sea, ya definitivamente aquí se podía acabar la historia de este hombre de Dios. Pero me parece asombroso que dice la Biblia, aquí no hubo un acto sobrenatural. Aquí Dios no se apareció, ni los ángeles descendieron y hubo un fuego, como Daniel que dice que había un ángel en medio. Ahí no, la Biblia no menciona nada sobrenatural. Solamente empieza a contar que David en ese momento se hizo el loco y empezó a arañar, empezó a hacer como si estuviera convulsionando. Y solamente ese acto, no sé si fue una idea de Dios, no sé si David fue ministrado por Dios en ese momento que lo hizo tener una estrategia tan buena, porque si fue tan buena es que dice la Biblia que el rey en ese momento ni siquiera se percató si era David, o sea, podía matarlo. O sea, David ya había matado a Goliat, y no solamente había matado a Goliat, sino que había matado a muchos filisteos. Entonces tenía la oportunidad de que al hombre que había matado a gente de su pueblo lo podían matar en ese momento. Pero dice la Biblia, con tan solo un momento en que él estaba allí, se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Y dice que este rey dijo, ¿para qué me traen un loco? ¿Para qué me traen un loco si aquí hay demasiados locos? Entonces, ¿para qué habría de permitirme que alguien entre en la casa del rey así? David fue librado de la muerte de una manera práctica, yo podía decirlo así, una manera práctica. Pero aunque la Biblia lo cuente así, usted se puede imaginar ser librado de la muerte. O sea, no solamente venir corriendo de que alguien te venga a atacar, sino que estar entre la espada y la pared, porque
ni para correr a donde su gente para que lo ayudara, porque su gente estaba buscando para matarlo. Ya usted puede entender en qué situación se encontraba David en este momento. Era una situación cruel, donde él podía deleitarse en Dios. Y lo más maravilloso es que empieza este salmo diciendo: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Alguien puede ser tan valiente como David, de poder en el momento más difícil de su vida decir: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento voy a pronunciar sus alabanzas. Solo en el Señor me deleitaré, decía David. Que todos los indefensos cobren ánimo. ¿Quién más para decirlo? Decía él, que todo el que esté indefenso, que se sienta desprotegido, cobre ánimo. Venga y hablemos de las grandezas del Señor y exaltemos juntos su nombre. Alguien que estaba en una cueva, dice que cuando sucedió este momento de libertad, donde no lo mataron, se fue a esconder nuevamente a la cueva porque estaba huyendo de que alguien lo matara. Pero David empezó a decir y a alabar al Señor y decir: alaben al Señor en todo tiempo, no en el momento de la alegría, no en el momento cuando estoy feliz, no en el momento en el que mis mayores logros estén. En todo tiempo alabaré al Señor, en cada momento pronunciaré cánticos de alabanzas. Solo en el Señor me deleitaré. Que todos los indefensos, si alguien en esta noche puede decir: estoy indefenso, me siento atacado, siento que me están persiguiendo, me siento desprotegido, alguien tiene que leer con todo su corazón este salmo y entender que alguien que pasaba una situación muy parecida o tal vez más grave de lo que tú y yo estamos viviendo, empezó a entonar un salmo que daba honra y gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice: vengan y hablemos de la grandeza del Señor. Alguien puede ser valiente y llamar a alguien que está en su casa enfermo, que alguien que esté en su casa abatido, y decir: ven y hablemos de las grandezas del Señor. Ven y exaltemos juntos su nombre. Alguien puede estar pasando por momentos difíciles, de escasez, de prueba. Alguien te habrá quitado algo, alguien te está persiguiendo en algo. Ven y llama a alguien y dile: ven, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos su nombre. Ven y hagamos altar de adoración. Ven y honremos a Dios, no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando. Ven, adoremos al Señor. Miren en el momento de la vida en el que estaba David y cómo proclamaba esto. La historia dice que en ese momento, cuando David se fue a la cueva, dice la Biblia que varias personas le siguieron. Y tal vez fueron muchas personas que también estaban hastiados del gobierno de Saúl, que tal vez también pudieron estar injustos allí, pero que también había gente con él que lo empezó a seguir en medio de la cueva. Imagínense, o sea, la historia de David es una historia para hablar de todo. O sea, un hombre que aún en la cueva, aún perseguido, aún a punto de morir, era un líder en gran potencia, no solamente que animaba su alma, sino que animaba a otros. Porque si ven, este salmo es un salmo que no solamente exalta a Dios, sino que parece que lo conversara con alguien. Y dice la Biblia que él estaba allí y muchos lo empezaron a servir, pero él estaba ahí nuevamente en una cueva, ileso, con vida, para poder tener esperanza, porque solamente tener la vida para David era suficiente para tener la esperanza de Dios. Tal vez al principio, cuando David mató a Goliat, era un hombre osado, audaz, desafiante, pero en ese momento, cuando se encontraba frente al rey que empezó a hacerse un loco, ahí no se veía un David desafiante, se veía tal vez un David con distintas emociones en su corazón, porque estaba a punto de morir. O sea, ya lo habían llevado, habían identificado que David estaba delante del rey, pero dice la Biblia que y la historia la acabamos de leer, salió ileso nuevamente de esta persecución. David oró a Dios, David empezó a clamar a Dios, David estaba cerca de Dios y Dios intervino.
Esta historia revela que hay que buscar a Dios en medio de todos nuestros problemas, en medio de la angustia, en medio del dolor. Antes de afrontar cualquier situación debemos de buscar a Dios, y tal vez Dios va a hacerlo así como lo hizo con David. ¿Quién podrá entender qué ocurrió en ese momento? ¿Será que Dios encegueció al rey para que no entendiera en ese momento que era David? Pero no sé qué ocurrió, solamente la historia nos cuenta que David se hizo loco y salió ileso de ese momento. Dios hace cosas que otros tal vez no podrán entender. Y muchos si alguien lee esta historia, yo digo, hombre, David, mató a los filisteos, lo tengo enfrente, mátenlo, él nos ha matado a la gente aquí, pero tal vez son cosas locas, pero así es Dios. Dios, tal vez tú estás esperando la lógica y que venga por aquí, que venga por allá, la provisión va a venir por aquí, o Dios va a hacer el milagro de esta manera. Dios lo hará como Él quiera, pero lo hará. Hay que tener esa convicción firme que hay una promesa de Dios sobre nosotros, que hay una palabra que ha sido dada. Dice la Biblia que Él es la palabra, el Señor es la palabra y su palabra está firme. Marchítese la flor, séquese la hierba, pero la palabra de Dios permanece. Si Él te ha dado una promesa, si Él ha dicho algo de ti, se cumplirá en el momento oportuno, en el momento preciso. Y yo creo que David lo tenía clarísimo. La Biblia a cada momento en el primer libro de Samuel decía, David todo lo lograba con éxito porque Dios estaba con él. Es decir, él no solamente hablaba de lo que veía, sino de lo que sentía en su alma y en su corazón. Él estaba seguro que Dios estaba con él, que Dios era su protector y guardador. Si tienes a alguien allí o si estás solo en tu casa, dile, yo tengo a alguien que me cuida. Yo tengo un Dios protector, yo tengo un Dios guardador. En medio del caos en el que vivimos hoy, podemos entender que hay un atributo gigante de Dios, y es que Él es nuestro protector y nuestro ayudador. Si quiere, coja su Biblia ahí en el Salmo 34 y mire lo que dice el título. Dice, Dios es tu guardador. Ráyelo ahí, usted todos los días empiece a meditar sobre eso en su vida. Sigue diciendo el Salmo 34. Sigue diciendo, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. David era claro, él oró y clamó al Señor. ¿Y qué decía la Biblia? Él tenía miedo que lo matara Saúl, tenía miedo que lo matara el rey en ese momento de los filisteos. Tenía miedo, pero dice, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Si alguien en esta noche se ha sentido con miedo, con temor, mire lo que el Salmo 34 nos inspira en esta noche a decir. Ora al Señor, clama al Señor, Él te va a responder y te va a librar de todos tus temores. Los que buscan, 34:5, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de venganza les oscurecerá el rostro. Los que buscan la ayuda de Dios, mi hermano, vamos a estar felices. Pero hay una condición para esa felicidad y es buscar la ayuda divina de Dios. No con mis propias fuerzas, no lo que yo pueda obtener, es buscar la ayuda divina de Dios. Y ninguna sombra de vergüenza oscurecerá el rostro. Y si usted lo tiene ahí en la versión Reina Valera, hasta hay una canción sobre esa palabra que dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Miren quién lo estaba diciendo. David podía pasar la vergüenza de su vida. Frente a su ejército enemigo pudo estar muerto. Y ese momento pudo haber sido el final de David, pero dice, los que miraron al Señor fueron alumbrados y sus rostros no fueron llegados de vergüenza. Si tú miras a Dios en esta noche, vas a ser alumbrado, vas a ser sabio, vas a tener la astucia, la audacia para poder lograr lo que otros no logran. David en ese momento se hizo loco. Yo puedo creer que alguien que mira a Dios recibirá algo en su ojo, algo en su visión, algo en su mente, en su espíritu para alumbrar el camino
y no pasar el valle de la vergüenza, como dice esta palabra. Así que entienda claramente, los que miraron a Él fueron alumbrados, y toda la vergüenza, si el enemigo ha querido atacar con vergüenza en sus familias, mucha gente ha vivido situaciones de vergüenza. Yo he vivido situaciones de vergüenza. Hay cosas que pasan en nuestras familias, hay cosas que pasan con tu familia que tal vez el enemigo quiere atacar fuertemente y querer que bajemos la guardia y decir, no, oh, qué pena, qué vergüenza que esté sucediendo esto. Pero yo puedo entender que los que miran al Señor son alumbrados y toda esa vergüenza se es quitada. ¿Cuántos dicen amén? En mi desesperación oré. ¿Quién más para decir esto que David? Y dijo, y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. En su Biblia dice, este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando alguien clama, cuando alguien ora, es libertado de las angustias. En estos tiempos tan difíciles, si estás angustiado, mire lo que dice el Salmo 34. David clamó a Jehová y Él le oyó y Dios lo libró de todas sus angustias. Ahí está la prueba fidedigna de que Él lo hizo. Si Él lo hizo ayer, dice la Biblia que Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Si Él lo hizo con David, lo hará contigo, lo hará conmigo y lo seguirá haciendo. Así que clamemos a Dios, miremos su rostro, clama a Él y entiende tu posición de humillación y entenderás la bondad de Dios. Aquí dice, mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. De este salmo, algo que me llama mucho la atención y es de todo lo bonito que habla aquí, algo que me impacta mucho es el 7. En su versión dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si usted no ha entendido nada o tal vez no ha estado atento a lo que hemos hablado de aquí, solo llévate esto y ten claro una promesa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y miren lo que dice en esta versión de Nueva Traducción Viviente, me gusta aún más y dice, el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el ángel del Señor es tu guardián, que te rodea, que Dios es tu guardián, que Dios es tu guardador? Él te rodea en momentos de dificultad, en momentos de persecución, en momentos de angustia, y dice, y te defiende, pero hay una condición y es a todos los que temen, a todos los que temen. Si temes al Señor, el ángel del Señor guardará de ti, rodeará tu casa, rodeará tu familia en este tiempo donde hay mucho temor de qué pasará. ¿Será que un virus va a entrar a mi casa? ¿Será que alguien va a morir? Hay muchos muertos en mi barrio, hay muchas cosas que están pasando. El ángel del Señor es un guardián. Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro protector. Alguien tiene que entenderlo nuevamente en esta noche, entender que Él nos rodea con su gracia, con su favor y nos defiende a todos los que le temen. Amén. Aleluya, Señor, tú eres mi guardián. Tú eres mi guardador. Si alguien allí puede cerrar sus ojos y levantar sus manos y decir, Señor, estoy entendiendo algo poderoso. El ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me defiende. Yo puedo ver a Dios entrando en tu casa, entrando en tu familia, haciendo arcos en cada casa, en cada rincón de tu hogar. Tal vez tú hoy estás escuchando esta transmisión y no estás en tu casa, pero yo puedo ver a Dios entrando en tu casa y Él guardando tu vida, guardando tu familia, guardando cada uno de los tuyos. No tengas miedo, te dice Dios en esta noche. Él te guarda, Él te protege, Él te defiende. Mira esta palabra, Jehová es nuestro guardián, Él es nuestro protector, Él es nuestro guardador. Él está hoy entrando a tu casa para hacer algo poderoso, para honrarte y para cuidarte, así como lo hizo con David. Y podíamos pasar toda la noche leyendo el Salmo 34 y entender cada verdad. El salmista David decía, prueben y vean que el Señor es bueno,
Qué alegría para los que se refugian en Él. Mira, el enemigo nos ha mentido y nos ha dicho que el que está orando, que el que está buscando a Dios está en problemas, pero es mentira. Mire lo que dice el Salmo 34: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Si tú te has sentido solo, si tú te has sentido que nada está pasando, hoy te dice Dios: qué alegría porque te refugias en mí. Qué alegría porque cada vez que tienes problemas, corres y corres delante de mí. Eso no es ninguna vergüenza, eso es un triunfo, una verdad poderosa. Prueban y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. No creas esa mentira que dice que si estás en Dios, algo malo va a pasar. Todo lo de Dios es bueno. Prueban y vean que el Señor es bueno. Aleluya. El Salmo 34 dice: teman al Señor ustedes los de su pueblo santo. Si alguien en esta noche hace parte del pueblo santo de Dios, hay un llamado que dice: teman al Señor, pues los que temen tendrán todo lo que necesitan. Los que temen a Dios tendrán todo lo que necesitan. ¿Te hace falta algo? Algo está ocurriendo mal, algo está mal en la ecuación, porque hoy la palabra de Dios nos dice: teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que temen tendrán todo lo que necesitan. Si te hace falta algo, teme al Señor, busca a Dios, prueba y ve su bondad, porque somos su pueblo santo, somos su pueblo amado, y todo el que teme tendrá todo lo que necesita. Dice: hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les hará falta ningún bien. Si no te bastaba, vuelve y te lo dice el salmista David. Hasta los leones jóvenes y fuertes, hasta los animales esos que son fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Y esto es una promesa exacta para aquel que ha estado luchando con la provisión en su casa, que dice: ¿dónde podré buscar para comer este mes? ¿Dónde podré buscar para tener de vestir? Dios dice: para los que confían en el Señor no les hará falta ningún bien. Y puede haber pandemia, puede haber dificultad en medio de la economía, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Aleluya. Si tú lo crees, levanta tus manos y dile: Señor, tú eres mi protector, tú eres mi guardador, tú eres el guardián de mi vida, de mi familia, de mi casa, Señor, de mi casa. Aleluya, aleluya. Dice la Biblia: apártate del mal. Hay unas instrucciones claras para que Dios sea ese guardián de tu vida. 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Qué irónico es que en este tiempo hay mucha gente angustiada, gente que ha creído en el Señor. Dice la Biblia: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Si Dios te da la paz, si el Espíritu de Dios te ministra con paz, esfuérzate por mantenerla. No te aflijas si hay una noticia de que hay algo que está pasando mal. No te aflijas si el que al lado de tu casa, si hay un vecino que está pasando mal. Dice: busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Dice la Biblia: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Si hay alguien que está en la peor condición en esta noche, tal vez como David, que se sentía que estaba entre la espada y la pared, que está dando gritos de auxilio, dice la Biblia: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Aleluya. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda y los rescata de todas sus dificultades. Y termina, si podemos pasar toda la noche, pero esto termina diciendo: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y Él rescata a los de espíritu contrito.
Gracias, Señor. Gracias. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: gracias, Señor, por tu fidelidad. Tú eres grande, tú eres mi guardián, tú eres mi protector. Aleluya, gracias por cuidar de nosotros. Gracias por estar ahí. Dice la Biblia que no dormirá el que guarda Israel. No duerme el que me cuida, aleluya. Él es mi estandarte, Él es mi fortaleza. Adora a tu Dios y dile: tú eres mi escondite, tú eres mi roca fuerte. Cuando se levanta alguien en contra nuestra, cuando hay gigantes que se levanten en contra mía, no temeré, porque tú eres mi guardador, porque tú eres mi protector, porque tú eres mi libertador, aleluya. Y puedo confiar en tus promesas. Puedo saber y entender que aún estando en la cueva, ahí escondido, tú harás milagros. Y podemos ver la historia de David, que él pudo recibir perdón, él pudo entrar y pudo perdonarse con Saúl. Y tuvo la oportunidad aún de matar a Saúl en un momento de debilidad de Saúl. Pero dice la Biblia que hubo misericordia de Dios. Ellos pudieron afrontar esa dificultad. Dios es bueno y algo tiene que pasar cuando alguien clama. Dice la Biblia que el Salmo 34 fue escrito en este momento. ¿Ustedes se imaginan que David no hubiese tomado esta posición de poder proclamar la grandeza de Dios? Refrena tu lengua del mal, dice, y que tus labios puedan decir la gloria de Dios. Aleluya. Dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres el guardador. Tú eres el protector.